Hola Johan, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien, todo bien por aquí. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Llegué a tiempo. Hola. Ah, ah, Hola, Qué pena. Hola, Todo tiempo. ¿cómo andan? ¿todo bien? Bien, hola a todos. Hola, acá un poquito atrasados hoy, No, pero bueno. Todos entraron recién. Ah, justo. Bien. bien, entonces, estamos sincronizados. Bueno. La obra Kabbalah Internacional. ¿Eh? ¿La verdad? bueno. Bueno, voy a compartir la pantalla. No sé si quieren comentar alguna cosa de lo que ya vimos. Si no, arrancamos la lectura. De lo que... El otro día estábamos leyendo la parte de los anexos que hablaba de la Parashá Pinchas. Había varios párrafos que estaban puestos en el anexo. Y estábamos leyendo ahí, la idea es terminar de leer esto, que son unas 4 o 5 páginas, y termina ya el texto, y después volver al principio de donde volvimos al anexo. Esa es un poco la idea. Bien. Bueno, habíamos quedado acá donde habla de Malaquías 3:6. Dice: Yo, Señor Hashem, no he cambiado. No merece pecados por separar sus letras. Yud de Hei, Bab de Hei. Que no hay separación en ellos. Un comentario: el mantener juntas las 4 letras del nombre santo, Javayá, es preservar los 4 mandamientos en todo momento, que es una de las prácticas que uno tiene que hacer con atención constante. Entonces tienen que estar en una conexión permanente con él. Cuando se hace esto, uno se encuentra en Atzilut, tanto arriba como abajo. Lo masculino y lo femenino deben ser uno. Y después está referenciado Malaquías de 3:5 a 3:7. Y me acercaré a ti para juicio, y seré testigo rápido contra los hechiceros y contra los adúlteros y contra los que juran en falso, y también contra los que retienen el salario de los jornaleros, de la viuda y de los huérfanos, y de los que pervierten los derechos del extranjero y de los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo, el Señor, no he cambiado, y ustedes, los hijos de Jacob, no han llegado al fin. Desde los días de tus padres te has apartado de mis leyes y no las has guardado. Vuélvete a mí y yo volveré a ti, dijo el Señor de los ejércitos. Pero tú dijiste: ¿con qué tenemos para volver? Y acerca de esto fue dicho en Tehilim 5, o sea, en los Salmos, el Salmo 5, tú no te lastimarás mal. El mal no permanece contigo. Él controla todo y nadie lo controla a él. Él agarra todo y nadie lo agarra a él. Porque no eres un Dios que desea la maldad, el mal no permanece contigo. Los pueblos confusos no estarán delante de tus ojos. Odias a todos los que hacen inequidad.
destruyes a los que hablan mentiras. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañoso. Pero yo, con tu gran misericordia, entraré en tu casa. Me postraré ante tu santo templo en el temor de ti. Señor, guíame en tu justicia a causa de los que me acechan. Endereza delante de mí tu camino. Porque no hay sinceridad en tu boca, hay malicia en su corazón. Porque no hay sinceridad en su boca, hay malicia en su corazón, sepulcro abierto es su garganta, suavizan su lengua. Y no fue llamado Jabayá y en todos los nombres, excepto en el esparcimiento de luz sobre ellos. Y cuando se aleja de ellos, no tiene nombre propio. En lo profundo, ¿quién lo encontrará a él? Después está el párrafo 234, que también estaba referenciado, que dice: el rabino Pinchas dice: bendita sea la generación que escucha las palabras de tu Torá, y bendita es mi parte que la he ganado, que he adquirido. Rabí Shimon dijo: bendita es la generación en la que tú y tu Hasidut están dentro. Hasidut refiere a hasídico, que es una persona devota, es una persona con miedo al Creador, justo o piadoso. Hasta que ellos estén sentados y reconciliados unos con otros. El rabino Elazar ben Rabí Shimon vino y los encontró allí. Rabino Pinchas dijo: por supuesto, está escrito en Bereshit 32. Y Jacob dijo: he aquí el campamento de Dios. Rabí Shimon, mi hijo Eleazar, le dijo: mi hijo regresó y dijo el versículo. El rabino Elazar se sentó. Y el último párrafo que hay acá, que no está comentado, pero está escrito acá, el 238 dice: pero la herida es reconciliación. Cuando el novio se acerca a la novia, no hay forma de que el novio esté con la novia excepto en la reconciliación. Y luego se alojará con ella. Y he aquí salió el sol. Bueno, quería terminar de leer el anexo porque había quedado un poco incompleto otra vez. Y voy a volver al texto original, que es de donde surgimos o pasamos hasta ahí. Voy a leer de acá en adelante, que es donde está referenciado en la... Y es más visible desde el pastor, el predicador de confianza, creyente. Y acá estaba mencionada la Parashá Pinchas en lo individual y en lo particular, desde todos estos párrafos que leímos, desde el 2.19 al 2.22, 2.24, 2.25, 2.34 y 2.38. Mira bien allí, pon tu ojo ahí. Podemos llegar a tener una visión Josmá más clara del tema, estudiando el Zohar, en esta Parashá Pinchas, en los párrafos mencionados, siempre desde una perspectiva del trabajo en uno mismo, enfocados en el estudio, para el acercamiento individual al Creador, personal, entregándonos, haciéndonos pequeños respecto a la enseñanza, poniéndonos a nosotros mismos en sus manos. La palabra pastor o predicador en arameo, es una palabra que está en arameo, dice: toda la enseñanza
entregada al pueblo santo, está escrita en la Torá. Y el Zohar, el cual es el comentario de la misma más puro, escrito por nuestros sabios dirigidos por Shimon Bar Yochai, es referencia directa y guía para este estudio de trabajo de corrección personal, de corrección individual, de acercamiento a Hashem. Es necesaria la confianza y la entrega en el mismo, ya que Jochma llega como consecuencia de la afinidad de cualidades. Y para ello, la depuración de nuestro cuerpo y nuestros deseos, sufrimientos de nuestro mundo, deberán irse eliminando poco a poco. Bueno, en el anexo 4 fue lo que leímos, donde estaba ese estudio como más detallado de todos estos párrafos que había muchas referencias a la Torá directamente. Porque ningún alma humana, Nefesh Ha-Adam, es llamada sino del alma de sus hechos, Nefesh Da-Asiá, que ellos son modos o ruedas, y los cielos firmamentos de sus hechos, de hacia y de allí hacia arriba, pero en los aspectos del alma de Adán, Nefesh Ha-Adam. Todo el trabajo que uno tiene que hacer siempre parte desde Malhut, desde ese mundo de Asiá, y desde ahí es que uno tiene que empezar a trabajarse. O sea, que cada persona, cada hombre, mujer, cada ser humano se construye a sí mismo de acuerdo a sus hechos. Todo lo que ocurre es consecuencia de ellos, y si son cosas malas, entre comillas, es para que regrese y corrija ciertas cosas que haya hecho, para que, en función de esos hechos, logre encontrar su camino de retorno a él. Que ellos son 4 yesodot de Asiá, que ellos son el alma animal, como está escrito. Y el espíritu Ruach retornará al Creador, etc. Y el espíritu Ruach de Adán es elevado, etc. Y el espíritu de la bestia, o sea, del animal, descendiendo a la tierra. Y hay una referencia acá respecto a Eclesiastés 12:7, y entonces lo transcribo desde ahí. Dice, transcribo desde el 12:5 hasta el 12:8. También de los lugares altos temerán, y los terrores en el camino, y el almendro florecerá, y el saltamonte se arrastrará, y el deseo sexual se desvanecerá, porque el hombre va a su hogar eterno, y los dolientes andan por ahí en la calle. Antes que el cordón de plata se rompa, y la fuente de oro se rompa, y el cántaro se rompa en la fuente, y la rueda caiga hecha añicos en el pozo. Y el polvo vuelve a la tierra como antes, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Vanidad de vanidades, dijo Coelet. Todo es vanidad. Comentario. Todas las formas de ego, vanidad, morirán, todas y cada una de ellas desaparecerán, para volver el ser humano a su origen, a nuestro Creador. El temor al Creador, el hecho de cuidar nunca, separarse de Él, es lo que generará este retorno. Y esto ocurre durante la vida física, durante el periodo en que el ser humano habita un cuerpo aquí, en esta encarnación. Me quedo trancado.
No sé por qué. A ver, ¿qué es esto? No puedo sacar la pantalla. No sé por qué. Dice, Eclesiastés 3:21. Transcribo Eclesiastés del 3:17 al 3:22. Dice, voy a tener que... no sé, me deja acá. Ahora sí. Dice, Eclesiastés 3:21. Me dije a mí mismo, Dios juzgará a los justos y a los impíos, porque allí hay un tiempo para cada asunto y para cada hecho. Me dije a mí mismo que esto es, por los hijos de los hombres, para que Dios les aclare, para que vean que son como bestias para sí mismos. Porque hay un acontecimiento para los hijos de los hombres y hay un acontecimiento para las bestias, y ambos tienen uno, ya que esta es la misma muerte, y todos tienen un mismo espíritu, y la superioridad del hombre sobre la bestia no es nada, porque todo es vanidad. Todos van a un lugar, todos salieron del polvo y todos volvieron al polvo. ¿Quién sabe qué es el espíritu de los hijos de los hombres? Es el que sube a lo alto, y el espíritu de la bestia es el que desciende a la tierra. Y vi que no hay nada mejor que ese hombre que se regocija en sus obras, porque esa es su porción, porque ¿quién lo llevará a ver lo que sucederá después de él? Un comentario, solo poniéndonos en sus manos podremos llegar a lo más elevado, no existe otra manera. Y esta es el alma animal del hombre, que en sus 4 yesodot, dividido en 2, animales puros y animales de supresión. Y además 4 animales naturales, ángeles de pureza, fundados en 4 elementos. Y hay animales de naturaleza salvaje, predadora, aves rapaces, como en impureza, en 4 yesodot, fundamentos también. Hay una palabra ahí que estaba en arameo, que era puro. Dice, y además, y estas son las segundas partes del alma animal, que es llamado Yetzer Hatov, la buena inclinación, y Yetzer Hará, la mala inclinación. Y son una silla, quise, y una prenda, lebush, para el alma humana, de hacia, del hacer, porque a través de ellas tú eres vestido en tu real cuerpo. El trono, quise, donde se sienta el hombre que está conectado al Creador, el trono que está en la cabeza de Seyranpin, cuando la letra Kaf está gobernando en esa cabeza de Seyranpin, y es vestido por todo tipo de vestimentas en su cuerpo. Y por lo tanto ellos son el secreto de los animales y los pollos en los sacrificios, en las víctimas. Debido a que el alma animal es el pecador y estos son los criadores y consejeros del cuerpo, y todas las malas acciones como la ira y demás
se sienten atraídas para dañar el alma y son el alma lujuriosa y codiciosa. Por lo tanto es llamado Yetzer Hará, la mala inclinación. Y al comienzo del día en que llega el nacimiento, el alma humana entra en sus acciones por parte del pequeño jinete sobre la mala inclinación, Yetzer Hará. El ser humano nace entonces realmente cuando comienza a montar, a cabalgar sobre su propio deseo de recibir. Antes de esto no es llamada alma humana, Nefesh Ha'adam. En el secreto de Elías, quien ascendió a la tormenta celestial y se congeló e hizo el bien y el mal y el cuerpo en el que fue visto en este mundo. Beolán Hasé. Comentarios de este párrafo que está en Reyes 18:21, dice: y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo estáis saltando entre dos ideas? Si el Señor es Dios, id tras él, y si es Baal, id tras él. Y la gente no le respondió una palabra. Incluir el buen estrecho, y desde Yetzer Hará que ambos son buenos, como fue dicho anteriormente. El estrecho, este lugar delgado, estrecho, es una referencia a Yesod, ese lugar que es muy difícil de construir y de atravesar. Este masaj, que se funda en el cuarto mandamiento, es el lugar donde uno decide que no quiere vivir más atado al deseo de recibir, y en consecuencia es donde se decide el futuro de nuestra vida, porque es la base para unirnos a nuestro real ser, que es nuestro ser interior. Y es muy fina la diferencia entre trabajar para el Creador o trabajar para nuestro ego. Es muy sutil esa diferencia. Y es necesario estar muy atentos y estar todo el tiempo intentando trabajar profundamente en nosotros mismos para corregir todo lo que nos aleje del Creador. Y sobre cualquier carencia que notemos, estar en esta atención y cabana correcta para poder lograr el pasaje por este estrecho lugar que es Yesod y que es la base de todo el trabajo. Y son las fuerzas y la forma del cuerpo, y no el cuerpo real, encarnado, personificado, conformado. Y en el día de las 13 has llegado a un año de Yetzer Hatov, y se convierte en una silla para el alma del hombre, Nefesh Ha'adam, y sus hechos crecen, y este es el secreto. Pobre y cabalgando se monta en el burro, Homer. Nuestra personalidad, que es exterior y que es terrenal, es solo producto de nuestro ego. Las 13 refiere a las 13 cualidades de misericordia, y una vez que uno llega a vivenciarlas, una vez que se está allí, este ser ya está sentado en ese trono, en esa cabeza de Zairampín, gobernando todo su cuerpo, todo son. Este trono, como ya vimos cuando estudiamos las letras, es comandado por la letra Mem, que es Gesed, uno solo poniéndose en manos de Gesed, o de la misericordia del Creador, poniéndose en sus manos,
podemos estar en ese trono. Y al estar ahí, se monta sobre el burro. El burro son todos los deseos de recibir. Es ese cuerpo que hay que dominar a esos instintos animales. De tal manera que dos pasiones, tendencias, inclinaciones existen, que en ellos son la forma de los 4 elementos o fundamentos del bien y del mal, y se denominan poderes del alma, nefesh. Y no al nefesh en sí misma, porque la mente es una forma de hacer las cosas, y estos son los poderes que aumentan el cuerpo, creado a partir del golem, de las personalidades del ego. Y de lo material, el burro, Homer, desde los 4 elementos, Yesodot, 2 instintos, que son la forma de los 4 Yesodot, buenos y malos, y se convierten en una silla, Kisé, y en una prenda, Lebush, para el alma misma. Porque no es posible que el alma se empape del cuerpo mismo, del golem elemental, de la personalidad del ego, sino del isla. Excepto en la isla de sus formas, que están debajo de los pasos de la mente, de Nefesh, y arriba del paso del golem de los elementos, que es llamado el cuerpo Guf. Y acá termina. Porque después ya vienen los anexos, que estos anexos ya los vimos, si no recuerdo mal. Creo que ya los vimos todos. Bueno, no sé si quieren comentar alguna cosa. Si no cambiamos de PDF. Si ya terminamos, cambiamos, ¿no? Terminamos de este PDF, que es el capítulo 7. Terminamos. Voy a pasar al capítulo 6. Bueno. Puerta 50, capítulo 6. Tiene un título que está traducido, es una palabra que no tiene una traducción exacta, está traducida como electricidad, y es esa sigla que aparece ahí arriba escrita. Dice la electricidad de Tiferet y sus manifestaciones externas. Página 593. Sepa que así como en la santidad hay almas, Neshamot, humanas, de Adán, que son interiores, Pinimiut, de los mundos, Olamot, y almas, Neshamot de los ángeles, Malakim, de los mundos exteriores, Chisoniut. Como es bien sabido, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, que son las cáscaras, clipot, su brillo, melancolía, tristeza.
Comentarios. El árbol del conocimiento del bien y del mal, que está con una sigla ahí expresado, y una palabra que expresa lo que ocurre cuando uno se posiciona en ese árbol, por lo menos alguna característica respecto a estar vivenciándolo, melancólico, triste. Esa palabra también es brillo, pero es un brillo que tiene esas características de melancolía y tristeza, y también es el nombre de un planeta, y está puesto como una observación, el nombre del planeta Venus. Desde su interior, Pinimut, saldrán fuera almas, Neshamot, de la buena inclinación, Yetzer Hatov, y la mala inclinación. Y en el exterior saldrán fuera ángeles, Malaquín, de juicio, de severidad, Din, que apuntan, supervisan sobre los trabajadores del mundo, acerca de las estrellas y desde los símbolos celestiales. Son encontrados, descubiertos. Comentarios. Primero está puesto algunas palabras que están en el párrafo, que están en arameo. La palabra mundo, la palabra que apuntan o supervisan. Una observación que cuando hay una nun final es una palabra en arameo, ese plural tiene una men final en hebreo, la palabra estrellas. Recordar, esa palabra estrellas se usa en lo que son los trabajadores para las estrellas, que es una forma de referenciar a la idolatría, a quienes trabajan para dioses que no son Hashem. También son referidos para, dice, quienes sirven a las estrellas y a los símbolos celestiales, como en este caso. Notar que algunas palabras mencionadas anteriormente también tienen una doble yud, y está hablando en este caso de los símbolos del cielo o del zodíaco. Hace una comparación entonces, está comparando desde que arrancó este capítulo, a las almas y a los ángeles en santidad. Niveles internos y externos. Los niveles internos y externos en el caso del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, cuando el ser trabaja para su ego y no para el creador. Allí los niveles internos son las klipot, que los llevan a la tristeza, y los externos, los trabajadores en diferentes formas de idolatría. Y acá hice un pequeño resumen nomás de lo que estamos viendo hasta ahora. Esas almas humanas, que son internas, que estaban referidas al hombre, al nivel humano de la persona, y las almas de los ángeles, que son exteriores. El árbol del conocimiento del bien y del mal tiene esas características internas respecto a ese brillo de tristeza de trabajar en esas klipot, donde hay una buena inclinación y una mala inclinación, y características más externas a ellas, cuando no están haciendo ese trabajo, están con ángeles de juicio exteriores, que son trabajadores ya de idolatría en las estrellas o símbolos celestiales. Porque estos son los demonios que hay en nuestro mundo, Beolam Hasé. Ellos son los demonios externos que son llamadas la mala inclinación de seres humanos, Adán, y su hijo aquí. Y esto es, aquí está el asunto del sentimiento, electricidad. Esta palabra que está escrita de esta manera y que ahora se va a explicar un poco más en detalle. El asunto del
sentimiento o la electricidad, que era el título de todo este capítulo. ¿Cómo sabemos eso? Esto es visto desde la Parashá Yitro, desde el párrafo 78 y en el 71 también, que esto es Tiferet. Bueno, algunas observaciones respecto a esta palabra que está acá mencionada. Primero que si uno mira la palabra directamente sin la hey, que es un artículo, y sin los apóstrofes, la palabra textualmente es electricidad, si no fuera una sigla. Ahora, mirando un trozo de la palabra, esta primera parte, al considerarlo como una sigla, esa primera parte significa sentimiento. Y luego viene una mem y una lamed, que significa cómo sabemos eso. Es una sigla que tiene una traducción común que significa cómo sabemos eso. Entonces, está mencionando estos demonios que están asociados a la mala inclinación de los seres humanos, que genera estos sentimientos, que son sus hijos, Ben, y desde ahí surge todo este asunto, lo cual está incluido en esa sefirá, Tiferet, y para profundizar en el mismo, se estudiará la Parashá Yitro, que está en Éxodo 18:1 a 20:23, desde el párrafo 78, y está explicada en el anexo 1. En dicha parashá se explican manifestaciones exteriores de este sentimiento interior en Tiferet. Y el asunto aquí que hemos aprendido de las correcciones desde el párrafo 72. Comentarios, siguiendo con esa parashá Yitro, que están en el anexo 1, pero en el párrafo 72. Debemos aprender todas estas correcciones, manifestadas en el sitio que sean, provengan desde la derecha o desde la izquierda. Nada de esto es determinante, pero sí es importante para conocernos y profundizar en los orígenes de nuestros impulsos, en tener una visión objetiva y profunda de las causas para ir a ella y desde allí trabajarnos. En definitiva, todas estas manifestaciones, al igual que en la carta natal en astrología, es información valiosa y útil en la medida que el ser humano la use con un fin de autoconocimiento, como un dato adicional en su trabajo de corrección personal y nada más. Vamos un poquito para allá para ver de qué están hablando, o de qué se está hablando, mejor dicho. Acá solo hay algunos párrafos, está para allá, los que están mencionados ahí abajo, en el párrafo, en el párrafo 71, 72 y 78. En realidad, en la Parashá Yitro hay muchos párrafos que hablan de muchas partes del cuerpo y que hablan de diferentes manifestaciones que esa persona está transcurriendo y que en esas partes externas se pueden visualizar. Entonces, acá solo están puestos como ejemplo los 3 párrafos que están mencionados, que son el 71, el 72 y el 78. Esas manifestaciones externas en ese cuerpo son respecto a la recepción de la luz, o sea, respecto a la... Este texto, a ver, para enfocarnos un poco, yo me olvidé cuando lo traduje. Aparte de la Parashá Yitro, tiene una parte que es la explicación de esa electricidad. Son como los 2 grandes conceptos que tiene el capítulo. Y me parece que los 2 son comprensibles después que veamos los anexos. O sea que no es Como que, ¿a qué llama la electricidad? ¿El sentimiento? Bueno, eso en realidad está un poquito más adelante explicado.
acá. Vamos, si quieren, vamos a mirar eso primero y después vamos para Yaitro para entender de qué está hablando. Y bueno, después volvemos al otro lugar. Dice: en el anexo 2 está estudiado desde la gematría. La gematría es el estudio de lo que valen las palabras en función de las letras. La gematría de la palabra Zohar, básicamente. Su resplandor. El resplandor que está, el Zohar es el texto que comenta la Torá. La Torá es el texto básico que tiene toda la enseñanza. Y el Zohar es el texto que comenta desde el punto de vista del trabajo en uno mismo. Todo el Zohar enseña sobre esa conexión desde la persona, cómo se conecta al Creador, la persona, respecto a su propio ser. En ese ser tiene que construir una conexión entre lo de arriba y lo de abajo, que es en el corazón. Ahí es donde se construye el tercer templo y es donde va a existir esa unión permanente con lo superior. Entonces todo el Zohar enseña sobre ese Tiferet, sobre esa unión que va a existir en ese corazón y la conexión al Creador por medio del tercer templo. Y esto puede verse en la gematría. Y de eso se trata esa electricidad que tiene que ver con ese resplandor, con esa energía, por decirlo así, que ocurre en esa conexión. Es parte de ese concepto. Por eso también tiene que ver con el sentimiento. Tiene que ver con esa conexión que existe en Tiferet. Y eso se ve a través de este estudio de los números. Y eso es lo que vamos a ver un poco acá. La geometría del número 378, que es lo que vale esta palabra, si uno suma los valores de las letras, tenés un 300, tenés un 40, tenés un 30 y tenés un 8, 378. Esta palabra, que está traducida en un hebreo moderno como la palabra electricidad, que es un concepto actual para esta energía que tiene que ver con esa conexión con lo espiritual, que se produce a través de este estudio, a esos momentos de comprensión cuando esta conexión con el Creador se logra realizar. La referencia entre el Zohar y esta electricidad es vista en la Torá, en un párrafo de Ezequiel, en Ezequiel 8. Ahí es donde aparece la palabra electricidad, o esta palabra mejor dicho, en la Torá mismo, y que refiere a esto mismo. Dice: una observación previa, y antes de continuar con este estudio desde la geometría, es la existencia del temor del pueblo de estudiar la enseñanza directamente para no ser consumidos por el fuego. Al igual que el pueblo, cuando quedó a los pies del monte Sinaí y envió a Moshe a subir al mismo. El pueblo en ese momento no quiso mirar cara a cara al Creador, sino que quiso que Moshe fuera el que subiera al monte y no ellos enfrentarlo directamente por miedo a morir. No querían hablar directamente con el Creador por temor, para no ser consumidos por ese fuego que tiene que ver con esta conexión potente y que tiene que ver con este concepto de electricidad que acá se está mencionando. Este mismo concepto existe también en el estudio del Zohar, ya que esta fuerza es tan potente que puede llegar a destruir a la persona si su intención no es pura. Al mismo tiempo es una fuerza transformadora de purificación, cuando la Kavaná es lishma. Lishma significa que es puramente para complacer al Creador y no por uno mismo. Pero todo es igualdad de condiciones.
y a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y esta misma fuerza, empleada con fines equivocados, o sea, sirviendo a dioses diferentes a Hashem, nos transformará también hacia ellos, nos arrastrará al ego en una forma más potente, generando destrucción. Y todo siempre está en el libre albedrío del ser humano y en su correcta intención. Juan Carlos, Sí. mirá que, ¿podrías compartir la pantalla? Ah, no se está compartiendo. No. Bien, ahora sí. Perdón, no me he dado cuenta. Bueno, estoy leyendo acá el anexo 2, que habla de esta geometría del Zohar. Entonces, este concepto de electricidad y de esa potencia que tiene tanto el estudio del Zohar, que transmite esa luz directamente, porque es la forma de estudiar la Torá en una transformación de la propia persona para poder conectar directamente, es visto en Ezequiel, como fue comentado con esta misma palabra. Dice, Ezequiel es de 8.1 a 8.6. Sucedió que en el 6º año, en el 6º mes, el 5 del mes, yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judea estaban sentados delante de mí. Y la mano del Señor Dios cayó sobre mí ahí. Y miré, y he aquí una semejanza sobre la apariencia de fuego, desde la apariencia de sus lomos y debajo del fuego, y desde sus lomos y arriba, como apariencia de esplendor. La palabra esplendor en realidad es la palabra zohar. Como el color del hashmal, y acá está la palabra que estamos referenciando, que es electricidad o sentimiento. O sea, hay una referencia directa del Zohar a esta palabra electricidad o sentimiento. Está diciendo que ese Zohar tiene ese color. Hace una comparación directa entre el Zohar y esa electricidad o ese color. Dice que la apariencia del Zohar es del color de la electricidad o de ese sentido. Y extendió la forma de una mano, y me tomó de un mechón de mi cabello, y un viento me levantó entre la tierra y entre los cielos. Y me llevó a Jerusalén, en las visiones de Dios, a la entrada de la puerta interior que mira al norte, que estaba el asiento de la margen de la imagen de los celos, que provoca celos. Entonces, luego menciona a Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad que está construida para que viva ese pueblo que está en unión al Creador, el pueblo santo, y es una referencia directa al tercer templo, o sea, al lugar donde se realiza esa conexión, que es en el corazón, y que es diferente. Y he aquí estaba la gloria de Dios de Israel, del Dios de Israel, como la apariencia que vi en la llanura. Entonces me dijo, ahora levanta tus ojos hacia el norte, y yo alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí, desde el norte de la puerta del altar estaba esta imagen de celos en la entrada. Y me dijo, ¿ves lo que están haciendo? Las grandes abominaciones que la casa de Israel está haciendo aquí son para hacerme alejarme de mi santuario. Y tú volverás y verás grandes abominaciones. Habla entonces de afinidad de cualidades, cuando nos alejamos de su santuario, en esta conexión, en ese tercer templo, en Tiferet, si nos hemos elevado previamente, o si nos volvemos hacia otros dioses.
para un lado o para el otro, la fuerza va a ser muy grande porque estamos ya en un lugar donde hay una conexión más directa. También vemos otra referencia a esta palabra Zohar en Daniel 12. Todas estas referencias son para intentar explicar el concepto de ese resplandor o de esa electricidad que está en lo que es esta forma de estudiar la Torá. Por eso es que es este anexo que intenta transmitir ese concepto de lo que es el Zohar en sí, en ese resplandor, en esa electricidad que está, en ese sentimiento por la unión a través del estudio en uno mismo, en ese templo que se construye en el corazón. Leo esta referencia de Daniel entre 12.1 y 12.6. Dice, y ahora en ese momento Miguel, el gran príncipe que está al lado de los hijos de tu pueblo, estará en silencio. Y será un momento de angustia que nunca existió, desde que existió una nación hasta ese momento. Y en ese momento tu pueblo escaparán todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Estos para la vida eterna, y los demás para la desgracia, para el eterno aborrecimiento. Comentario. Desde la tierra es una referencia a Malhut, o sea, donde siempre iniciamos nuestro trabajo. Desde nuestro mayor dolor o placer, o sea, desde lo que nos aleja del Creador, uno tiene que levantarse. Ahí es el inicio del trabajo, y ese polvo es la materia prima para esta tarea. Desde allí podemos elevarnos a lo más alto o caer a lo más bajo. Y solo la intención y el libre albedrío del ser humano tienen la respuesta hacia dónde nos dirigimos. Y los sabios resplandecerán como el resplandor. Ese resplandor es el Zohar, en el firmamento. El resplandor que ocurre en ese firmamento. Y el firmamento es ese parsá, es esa división que hay en el corazón. Y ahí es donde va a resplandecer el Zohar. Y los que llevan a las multitudes a la justicia como las estrellas por los siglos de los siglos. Entonces, el Zohar nos lleva a atravesar el firmamento. La palabra firmamento, que aparece en Bereshit 1.6, es la misma palabra que cuando se expresa en Bereshit 1.6, que dice, y Dios dijo, sea una expansión en medio del agua y sea una separación, firmamento, entre el agua y el agua. Esa separación es la que se da en Tiferet. Es el parsá que divide a Seirampim en las aguas superiores, en Hagat, por un lado, en el tercio superior de Tiferet, y con las tres sefirot por debajo, Netzachot y Esod, que están referenciadas a los 2 tercios inferiores de Tiferet. Aguas superiores y aguas inferiores que están divididas por el parsá en Tiferet. Es decir, el Zohar nos lleva a llevar a nuestro Malhut a reunirse con Binah, que es lo que ocurre cuando uno logra elevarse hasta allí, y en Tiferet se une con esa misericordia que llega de la madre, y puede, cuando uno limitó lo suficiente su deseo de recibir, colocarse en ese sitio. Mientras lo hagamos, estaremos construyendo nosotros mismos ese tercer templo, cuando ya tengamos cierta capacidad para dar desde allí. Y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado al otro, y el conocimiento aumentará. Estamos en ese tiempo, en el tiempo del final, donde esta enseñanza se está comenzando a revelar en forma abierta a todos los seres humanos, y esta generación es la más baja, y
por ser la más baja, también es la que llegará a la luz más elevada para su corrección. Y yo, Daniel, vi, y he aquí que había otros dos de pie, uno a este lado de la orilla del río, y otro a ese lado de la orilla del río. Y habrá seres entonces a uno y otro lado del río. Y dijo el hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto tiempo pasará hasta el fin secreto? Todo ha sido hasta ahora solo un gran secreto. Estos dos textos que están acá comentados son solo para transmitir un poco la idea del concepto de lo que es Zohar, lo que es ese resplandor, lo que es esa electricidad. Y acá, a continuación, hay un estudio de lo mismo, pero ya desde el punto de vista de la geometría. La geometría de las palabras, hay diferentes formas para estudiar esa geometría. La más común es la que suma los valores de las letras, pero no es la única. Y esta palabra Zohar está acá mostrada desde varias de esas formas. Entonces acá primero están explicadas las diferentes formas de estudiar la geometría de las palabras. Primero se tiene la geometría directa, que es simplemente sumar los valores de las letras que forman la palabra. Esa geometría directa muestra la naturaleza, la esencia de la palabra, qué tan cercana al creador es la palabra. Después está el relleno. Según el parsuf en que estemos, el nivel de relleno asociado. En este caso no vamos a estudiar esta palabra, pero por ejemplo cuando estudiamos la palabra Javayá, estudiamos diferentes niveles de relleno de esta palabra. Después está la geometría que se llama Atbash. Es una geometría inversa, a modo de espejo. ¿Qué significa eso? Que cuando uno construye la palabra, la construye intercambiando las letras con las que están en el sentido opuesto. O sea, la Aleph cambia por una Tav, la Bet cambia por una Shin, la Gimel por una Resh. O sea, la primera cambia por la última, la segunda por la penúltima, y así con todas. Como si fuera un espejo para cada una de las 22 letras. Y eso genera una nueva palabra respecto a la anterior, y que tiene otro valor numérico. Esta geometría Atbash nos muestra el camino inverso, así como la geometría directa nos da el camino desde arriba hacia abajo, o la esencia que viene de lo superior respecto a la palabra. La geometría Atbash nos da el valor que tiene respecto de abajo hacia arriba. Nos muestra cómo podemos encontrar nuestro man correspondiente a esa palabra. O sea, de arriba abajo es luz directa, es la esencia divina de la palabra, que es esa geometría directa. Pero desde abajo, desde nuestro mundo hacia lo superior, en nuestra intención pura para conectarnos con él, vemos entonces cómo elevar man. Y la consecuencia de eso va a ser el mar. Y esto es lo que nos da, ese concepto del man de esa palabra, nos lo da esta geometría Atbash. Después hay otro concepto que muchas veces se ve, que es la cantidad de letras que tiene la palabra. Es más sencillo, es solo contar la cantidad de letras, implica contar simplemente las letras. Y después hay otra forma de ver el valor, que es en el orden de las letras. O sea, las letras, en vez de tomarla con su valor numérico de 1, 2, 3 hasta el 10, y después 20, 30, 40, y después 100, 200, 300, tomarlas con el orden. O sea, del 1 al 22, simplemente cada una con su orden. O sea, del 1 al 10 son las mismas, pero después la Kaf, en vez de valer 20, vale 11, la Lamed vale 12, y así hasta la Tab, que es la última, va a valer 22. Y este tipo de geometría de orden nos muestra el lugar donde se halla, o sea, el orden, el sitio donde se va a hallar esa palabra. Entonces, después de hacer este pequeño resumen de los distintos tipos de geometría que existen, ahora sí se va a estudiar la geometría de la palabra Zohar. Primero,
La geometría directa de Zohar es una Saim, una Hei y una Resh. Esto pesa 212. 200 más 5, Saim es 7, la Hei es 5, la Resh es 200, y es 212. Esto es la naturaleza o esa esencia de la palabra, la naturaleza de ese resplandor, la geometría misma de esa palabra, está en ese número, 212. La luz de nuestro Creador, toda su luz está incluida en ese texto. Si vemos la palabra su luz, Haor, pesa exactamente 212. O sea, la esencia de lo que es Zohar es Haor, es la luz del Creador. Se manifiesta directamente en este texto, que es la explicación de la Torá, pero en forma directa respecto a su luz. Por eso es tan potente el estudiarlo. No es indirecto como es, o más metafórico como es en la Torá misma, sino que es directo. Es lograr ver su luz directamente. Luego tenemos la geometría Advash, que es la de abajo hacia arriba. Ahí la Saín, que es la séptima contada desde arriba, pasa a ser la séptima desde abajo, que es la Ain. La Hei, que es la quinta de arriba, pasa a ser la Sadi, que es la quinta desde abajo. Y la Resh, que es la 20ª, pero es la tercera contando de abajo, pasa a ser la tercera de arriba, que es la quinta. Entonces la geometría Advash de la palabra Zohar tiene un valor de 163. Las aguas masculinas y las aguas femeninas, o sea, todo este proceso Mammad está incluido en este texto. Este texto del Zohar nos muestra todos los procesos de Man para poder llegar a lo superior. En este caso no se trata de un conjunto Mammad específico, sino en el texto está todas las formas de uno conectarse al Creador. Toda la luz del Creador está allí, y también todos los procesos de corrección están incluidos ahí. Y esto se resume como aguas de vida. O sea, son las aguas masculinas y las aguas femeninas. Y esas aguas que dan vida, porque ese proceso da Mammad, da vida, esas aguas que nos conectan a la vida, y que es el esfuerzo que uno hace con la recompensa que uno tiene cuando se realiza cada plegaria, generan esta geometría que es 163. O sea, las palabras aguas de vida genera el número 163, que es la esencia del Zohar de abajo hacia arriba, de generar estas aguas. Después, la cantidad de letras que tiene la palabra, bueno, la palabra tiene 3 letras, una Sain, una Hei, una Resh. Y el orden de las letras, si uno mira en el orden, la Sain, la Hei y la Resh, es un 20 más un 5 más un 2. Esto nos da 32. Eso es la geometría de Zohar en orden. El orden es el lugar donde se manifiesta esta luz. Esta luz, que es ese sentimiento o electricidad, está en el 32. Y el 32 es corazón. La palabra Lev es corazón, y es el lugar donde se manifiesta esta luz del Zohar, que en nuestro esfuerzo nos genera todas las formas de manifestaciones de aguas de vida que pueda haber, que nos manifiesta Haor directamente, y que el lugar o el orden donde está dada por el número 32, que es Lev, un 30 más un 2. Entonces, esos 32, que es el corazón, también son los 32 senderos que están en el árbol de la vida. Esos 32 senderos que son las 22 letras que están en las conexiones, más las 10 sefirot. Todo ese lugar está manifestado a través del Zohar. Las 22 letras también sabemos que son las conexiones, o las 365 articulaciones, y las 10 sefirot, que son los 248 órganos. Y todos ellos, esos 32, 10 más 22, son los kelim, los recipientes, donde por medio de ellos vamos a poder recibir su luz.
¿cómo podríamos recibirla si no fuera por un recipiente? Si no hacemos en nosotros mismos la limitación correcta de nuestro deseo de recibir. Es totalmente imposible. Su luz nos atravesará y destruirá absolutamente. Entonces, esa limitación tiene que ser hecha y tiene que hacerse a través de ese corazón. Entonces, la palabra electricidad, que pesaba 378, vemos que es 212 más 163 más 3. O sea, incluye 3 de las manifestaciones que vimos acá de la palabra Zohar, y que estaba referenciada al Zohar, porque ya lo vimos en Daniel y en Ezequiel, que de alguna forma este concepto de electricidad o sentimiento está referenciado a lo que transmite el Zohar. Y acá también lo vemos en la geometría, de cómo es la relación. La relación viene por 3 formas de la manifestación de la geometría. O sea, la palabra electricidad incluye lo que es la esencia del Zohar, que es Haor, lo que es todos los procesos Mamad, que están incluidos para lograrlo, o sea, todo el camino de arriba hacia abajo y todo el camino de abajo hacia arriba. Todo eso está incluido en esa electricidad o sentimiento. Y aparte hay que completarlo en su totalidad, porque esas 3 letras están incluidas. Está sumado también la cantidad de letras que tiene la palabra. Para eso, sabemos que para hacerlo hay que construir ese tercer templo, que se construye en ese corazón, y cuando uno hace esto a través de este texto, ese resplandor, esa electricidad, ese sentimiento, va a ser perceptible y va a ser constante, completo. Va a estar en la totalidad, porque están manifestadas también en las 3 letras, entonces va a estar completo, no es algo puntual, sino que es para hacerlo en su totalidad. Y otra palabra que está puesta acá como ejemplo respecto a Zohar es la palabra arca. Esa arca que es donde se guarda la Torá. ¿Por qué la palabra arca está asociada también al Zohar? Porque la palabra arca suma 407. 407 es lo mismo que hoy, la geometría directa 212, más 163, que es la geometría de abajo hacia arriba, más el corazón, más el 32. Entonces, esa arca va a ser toda su luz, todas las manifestaciones para poder llegar a ella, todos los procesos Mamad, todas las aguas de vida, y aparte es el lugar donde se guarda la Torá, en esa arca, está dada en el Zohar a través del corazón. El arca está toda su luz en esa arca, por medio de donde nos conectamos en todos esos procesos para lograrlo, y el sitio. Y el conjunto de estas 3 cosas a la vez nos da la palabra Ab. Y es ese lugar para poder llegar a él, y es un vehículo para ello, y también es ese sitio. Y ese sitio ya sabemos que está en nuestro corazón, en Tiferet, que es donde se ubica el tercer templo. Bueno, y eso fue una explicación de lo que es esa palabra que preguntó Álvaro hoy, que es la palabra electricidad o sentimiento, que no sé si está más claro o menos claro. Escucho algún comentario que quieran decir antes de seguir. Sí. O sea, todo el título del capítulo 6 tiene que ver con esta electricidad o sentimiento, y este anexo intenta mostrar de qué se trata ese concepto. Esa era un poco la idea de lo que estamos viendo. Lo vimos con 3 referencias. Lo vimos con 2 referencias de la Torá, en Ezequiel, en Daniel, donde menciona esa palabra, y la menciona respecto al Zohar, y aparte con el estudio de la geometría, y antes se explicó de qué forma se estudia la geometría en las diferentes formas, ¿no? En la forma más clásica, que es sumar las letras, pero también están estas otras formas que tienen que ver con el orden, que tienen que ver con de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, etc. Y en particular la palabra Zohar resume ese concepto de electricidad en 3 de sus manifestaciones simultáneamente. Es una explicación un poco larga,
pero intenta en ese conjunto de cosas que se dijeron, redondear ese concepto de esa electricidad que llega, o esa josma que llega de golpe, por decirlo así, esa luz directa que se llega a través de este texto, que es el que transmite la luz de la Torá en forma más directa. Y tiene que ver con un sentimiento, porque se expresa en ese corazón y es como un sentimiento que llega también. O sea que es un concepto muy global, por eso también está explicado tan largo, por decirlo así. Bueno, voy un poco para atrás. No sé si quieren comentar algo. Si no, vuelvo a donde estaba hoy. Bueno, leo un par de párrafos para introducir lo que es esto y después conversamos lo que quieran conversar. Sé que fue un poco, estos textos ya están un poco más densos en algunas partes, aunque me pareció que ese anexo no estaba tan pesado. El otro anexo que hay en este párrafo, en este capítulo, es el anexo que habla de la Parashá Yitro, que es lo que estábamos hablando hoy cuando arrancamos. La Parashá Yitro habla de manifestaciones externas, o sea, en el cuerpo físico, respecto a la luz que está en la persona. Es decir, uno observando los ojos, observando el cabello, observando la frente, observando las manos, observando diferentes partes del cuerpo, uno puede sacar información de lo que ocurre a la persona. De eso trata esta parashá, la parashá Yitro. Y de esa parashá hay algunos párrafos que están explicados acá, con más detalle, que son el 71, el 72 y el 78. Es decir, esta parashá Yitro detalla algunas manifestaciones externas en el cuerpo, pero en el cuerpo físico de la persona, respecto a la recepción de la luz. Y están traducidos estos párrafos en particular. No está traducida toda la parashá, sino solo estos párrafos. 71, 72 y 78. Párrafo 71. Dice: si la persona tiene cabello que cuelga hacia abajo y no es liso, no hay miedo en su corazón. Tiene malicia. Desea buenas obras y son hermosas ante él y no las hace. Y cuando llega a la vejez, vuelve a ser temeroso de Hashem. Y sus obras son hermosas. Y las cosas se dicen en las palabras del mundo, que entonces él tiene malicia y no hace buenas obras. Pero según las palabras del cielo, todos los que se acerquen a él triunfarán. No se le revelarán grandes secretos, pero sí pequeños secretos que se le da bien guardar. Un ser humano que es desierto o pequeño hace una gran cosa o palabra y sus palabras se escuchan. Y esta es la letra Zain. Los cabellos son kelim, herramientas, vasijas de la sabiduría, Josma, en el lugar de su salida.
y así sucesivamente son un examen de las leyes dinim. Y por lo general deben distinguirse por 3 pasos, que se extienden desde 3 puntos, que son Holem, Shurek e Irek. Bueno, entonces, estos párrafos del 71, 72 y 78, respecto a las manifestaciones del cuerpo, habla de los cabellos. En este caso, habla de cabellos que están colgando hacia abajo, pero que no son lisos. Y indica que tiene miedo terrenal en su corazón, que tiene malicia, que desea hacer buenas obras, pero no las realiza. Pero que sí las hace luego en su vejez. No se le revelan grandes secretos, sí pequeños y los guarda. Y está referido a la letra Zayin, y la letra Zayin está puesta como referencia, porque también ya la hemos estudiado, entonces hay más características respecto a la información que da esta manifestación externa de la persona. Es decir, los 3 niveles de puntuación que están en las vocales, que es la última referencia que está respecto a lo que son esas vocales, Holem, Shurek e Irek, por encima de los Kelim, al medio y por debajo. O sea, tenemos un punto encima, un punto al medio y un punto abajo. Y estas vocales en realidad ya fueron estudiadas en la introducción al Zohar, en la página 89, entre los párrafos 87 a 91. Estos cabellos son la expresión de lo externo en nuestro cuerpo físico, de la salida de esta Jochma, desde lo superior hacia abajo del tabur, que es representado luego con la posición de las vocales en las letras, y esto es observado en los 3 primeros párrafos aquí comentados, 69, 70 y 71. De esta manera la vocal Holem se corresponde a la citación descrita en el párrafo 69, la Shurek a la 70 y la Irek a la 71, aunque acá solo está puesto 71. Bueno.